Hola, hola mis chiquitos, bienvenidos una vez más a su canal. Yo soy Andu Trilla y vamos a pasar a las noticias, pero sin antes pedirles que por favor nos sigan por si todavía no lo hacen. Le den like a este video y activen la campanita de notificaciones para recibir más videos como este. Así que sin más, vamos a las noticias. Golazo de Ángelo Di María en la Europa League. El argentino le dio la victoria a la Juventus. Juventus pudo aprovechar poco su localía y aunque se lleva una ventaja de 1-0, debería viajar a Alemania para cerrar su clasificación ante el Friburgo en los octavos de final de la Europa League. El empate lo destrabó Ángel Di María al minuto 53 con una gran lectura de juego, se colocó en el lugar correcto, recibió el centro y luego con una perfecta ejecución de cabezazo marcó el gol. La vuelta se jugará el próximo jueves 16 de marzo a las 12:45 de Ecuador. En Brasil y Uruguay se jugarán las finales de Copa Libertadores y Sudamericana. El Maracaná y el Centenario serán las sedes para ambos partidos. El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, informó que la final de la Copa Libertadores 2023, a jugarse el 11 de noviembre, se disputará en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil. El directivo además señaló que la final de la Sudamericana, a efectuarse el 28 de octubre, será en Montevideo, sin especificar todavía el escenario elegido, pero que apuntaría al Centenario. Por decisión y consejo de la CONMEBOL, la final de la Copa Libertadores será en Río de Janeiro, en el Estadio Maracaná, y la final de la Copa Sudamericana en Montevideo. Dos partidos únicos que nos inspiran a creer en grande en este 2023, resaltó el titular del organismo sudamericano. Avanzó a fase de grupos de Copa Sudamericana. Emelec gana contra Deportivo Cuenca por 2-0. Emelec impuso sus condiciones y logró vencer en la final 2-1 a Deportivo Cuenca en el estadio George Capwell en partido único de la primera fase en la Copa Sudamericana. Fueron 20 minutos donde los de Rondelli metieron la pelota una y otra vez al área visitante. Pase de Diego García que deja pasar a Alberti y Miller Bolaños a los 13 minutos facturó con un remate al ángulo. Una mano de Brian Carabalí, que recién había ingresado para el complemento, fue sancionada por el árbitro central y Lucas Mancinelli a los 49 convirtió con remate cruzado. De ahí en adelante, Emelec se volcó al ataque buscando ponerse adelante nuevamente en ventaja. Sin embargo, Hamilton Piedra contó con la ayuda del horizontal tras un tiro de Carabalí y luego el portero respondió a los disparos de Romario Caicedo y Fernando León. Se jugaban los últimos minutos cuando John Jairo Sánchez robó una pelota y asiste a Miller a los 89 para que anote el segundo. De esta manera, Emelec asegura 900,000 por avanzar a la siguiente ronda. El 22 de marzo conocerá a sus rivales cuando sea el sorteo de la fase de grupos. Batalla campal en el estadio de Emelec. Entre los propios hinchas se agarraron a golpes. Durante el encuentro por Copa Sudamericana, en la tribuna del Estadio Capwell, varios hinchas de Emelec se agarraron a los golpes, generando nuevamente violencia en este escenario. Se espera la sanción de la CONMEBOL para el estadio de Emelec. Desde la segunda etapa ya habrá el VAR. La Liga Pro y la Federación pagarán esta herramienta. El directivo de Liga Pro, Andrés Báez, confirmó en una entrevista con el área deportiva que a partir de la segunda etapa del torneo 2023, la tecnología del VAR estará presente en todos los partidos de la Serie A. El costo de implementación del VAR será mixto, es decir, que una parte será a cargo de la Liga Pro y la otra la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Golazo de Pedro Vite en el Vancouver. El cuadro del ecuatoriano goleó 5-0 en la Conca Champions. Con el ecuatoriano Pedro Vite de titular, Vancouver le propinó una goleada 5-0 a un pobre Real España de Honduras, en partido de ida válido por los octavos de final de la Conca Champions. Fue allí que el ecuatoriano puso su firma a los 70, quien definió internándose por el centro del área tras una jugada colectiva para poner la cuarta conquista. Recordar que con este resultado, el conjunto del ecuatoriano tiene prácticamente pie y medio en cuartos de final de la Champions de CONCACAF. Ganó la ida de la Europa League. El Bayer Leverkusen de Piero Hincapié se impuso 2-0 en el Ferencváros. El Bayer Leverkusen, con el defensor ecuatoriano Piero Hincapié en el rol titular y de gran nivel, se impuso por 2-0 ante el Ferencváros en el Estadio Bahía Arena en partido de ida de los octavos de final en la Europa League. Hincapié, que aportó gran solidez defensiva, cumplió la función de lateral izquierdo y se mantuvo durante los 90 minutos contra el elenco húngaro.
El partido de revancha se disputará el próximo jueves en Hungría a partir de las 15 horas de Ecuador. Tremenda entrada que recibió Piero Hincapié por el rival. El ecuatoriano terminó en el piso. Piero Hincapié recibió una fuerte entrada por parte del rival, donde el ecuatoriano terminó en el piso tras la falta, a lo cual el jugador fue amonestado con cartulina amarilla. A Ener Valencia le fue mal en la Europa League. El Fenerbahce cae en la ida contra el Sevilla. El Fenerbahce, con la presencia del delantero ecuatoriano Ener Valencia en la titularidad, no tuvo la precisión mostrada en sus últimos partidos en el torneo local y perdió por 2-0 ante Sevilla en la ida de los octavos de final en la Europa League. Valencia conformó el once inicial y se mantuvo hasta los 82 minutos sin poder mostrar su tradicional desequilibrio. El reencuentro después de 13 años, Jorge Sampaoli y Ener Valencia se saludaron previo al partido de la Europa League. Superman se reencuentra con uno de sus maestros. Por la Europa League, el Fenerbahce de Ener Valencia le tocó visitar al Sevilla y antes de empezar el juego, el ecuatoriano se acercó a saludar a Jorge Sampaoli, técnico que lo hizo debutar en la Serie A en el 2010 con Emelec. Recordar que el estratega del Sevilla, previo al encuentro, habló de Ener Valencia, donde lo catalogó como un delantero de élite que tiene el Fenerbahce. Con respecto a jugadores de Fenerbahce, sí conozco a... Bueno, usted comentó Valencia, que yo lo hice debutar en Emelec cuando él empezó, individualmente y colectivamente. Creo que el fuerte de este equipo es la presión y la transición y la fuerza de su delantero, que son de élite. Aclaró respecto al infarto de corazón que se rumoró en redes. Jorge Célico contó mismo qué pasó con su salud. El entrenador argentino Jorge Célico afirmó que ya se encuentra realizando una vida normal, luego de cumplir con un procedimiento médico programado, descartando cualquier situación de riesgo en su salud. El miércoles a primeras horas trascendió la información de que el estratega había sufrido un infarto y que se encontraba en terapia intensiva. Sin embargo, reportes con fuentes cercanas a la familia y posteriormente la propia esposa de Célico descartaron tal situación y explicaron que se trató de un procedimiento para evitar alguna complicación en el futuro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, habitualmente no subo videos a las redes, no soy de utilizar mucho las redes sociales, pero en este caso sí quería hacerlo porque, bueno, había corrido una versión de que me había dado un infarto, y acá me ven, estoy en mi casa, tranquilo. Sí tuve ingreso a una clínica para hacer algo preventivo que tenía ya planificado, pero nada más que eso. Así que nada, este video es para decirles que estoy muy bien y también aprovecho porque se dio la situación de que mucha gente se preocupó por mi salud en estos días. A pesar de no tener nada, se preocupó muchísimo por mi salud y eso cada día me hace de alguna manera querer más a este país, a este lugar donde elegí vivir y donde elegí estar. Así que les mando un abrazo grande y nos estamos viendo. Comparó a Liga de Quito con Barcelona. Lionel Quiñones espera salir triunfante en Liga Pro. El lateral izquierdo de la Liga Deportiva Universitaria de Quito, Lionel Quiñones, en entrevista con Radio La Red, comentó sobre lo que fue el triunfo ante Delfín, que le dio el boleto a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Además, comentó del partido de la tercera jornada de Liga Pro ante el Nacional y, sobre todo, comparó a Liga con Barcelona. Finalmente, Quiñones se refirió a lo que se considera una similitud en vestir las camisetas de Liga de Quito y la de Barcelona. La presión que hay en Liga es igual a la que se siente en Barcelona. Hay que saberla manejar, no dejarse llevar por ella. El peor técnico para la tricolor. Pese a algunos periodistas confirmaron la noticia, todo fue un susto. Pese a que varios periodistas reconocidos confirmaron que el español Félix Sánchez era el nuevo técnico de Ecuador, todo se trató de un susto, ya que en la misma federación negaron la noticia. Por otro lado, se ha rumorado también que el español será nuevo técnico de Irán. Lo que sí se pudo saber fueron las críticas de varios periodistas contra Félix Sánchez, donde catalogaron como un fracaso para la tricolor si se concreta la llegada del estratega. Además de esto, en el medio ESPN también hablaron del ex técnico de Qatar. Selección de Qatar, con quien consiguió un histórico título de la Copa de Asia, pero también hay que recordar lo último que presentó, ¿no? En la Copa del Mundo, una desastrosa presentación del anfitrión, hay que decirlo de esa manera.
Aún no hay técnico oficial. El directivo de la FED, Carlos Mansur, negó haber elegido a Félix Sánchez. El vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Carlos Mansur, indicó que todavía no se ha tomado una decisión definitiva en el proceso de contratación del nuevo seleccionador de la tricolor. En las últimas horas ganó fuerza la posibilidad de incorporar al español Félix Sánchez, que dirigió Qatar en los últimos años y en el Mundial. Pero el directivo negó esta noticia y explicó que los diálogos continúan con algunos estrategas. No hay director técnico definitivo aún. Seguimos en conversaciones con varios candidatos, expresó Mansur en diálogo con Diario El Comercio. Se demoraron 50 días en negociar con el Tigre y además que él no se dejó imponer jugadores y por eso no quiso firmar con la tricolor y posterior a esto optó por dirigir a Vélez Sarsfield. En su presentación como nuevo director técnico de Vélez Sarsfield, Ricardo Gareca dejó claro que por qué no llegó a la selección ecuatoriana. Otro motivo para no firmar con Ecuador fue que Ricardo Gareca no aceptó la condición que le puso la federación, la cual era imponer jugadores para promocionarlos y venderlos, tal como pasó con Gustavo Alfaro, quien convocó a Kevin Rodríguez al Mundial, donde su objetivo fue para que su precio suba, mas no por méritos futbolísticos. Ecuador es algo, aprovecho un poco porque hoy en día con las redes trasciende todo, entonces me llaman periodista y lógicamente que yo en este momento estoy totalmente enfocado en Vélez, entonces ya quiero dar por terminada esa situación. Ecuador se dilató demasiado, las conversaciones que habían arrancado en un momento y que bueno, había un real interés de parte y parte. Pero bueno, o sea, llegó a un punto en la cual impensado para mí, en la cual, bueno, pasó lo que pasó y que de pronto no se resolvía o que se dilataba demasiado, o sea, más o menos a partir de que se comunicaron conmigo hasta el final, más o menos hasta que empecé a trabajar en Vélez o hasta que tuve el primer contacto con Vélez con el presidente y con Baceda y con el vicepresidente, bueno, o sea, habían transcurrido ya más de 40 y pico de días, casi 50 días. La terrible noticia que la FEP no quiere que sepas, el medio ESPN reveló cuál será el técnico de la tricolor. Tras varios nombres que han venido sonando en el puesto de técnico de Ecuador, en el medio ESPN revelaron cuál será el nuevo estratega que vendrá, ya que donde todo dependerá del poco presupuesto que tiene la FEP y así contratar al reemplazante de Gustavo Alfaro. Sol, a mí lo que me llama la atención es que los perfiles de los nombres que se han manejado, Gareca, Paulo Bento, Becachese, el propio Guillermo Almada, súmale a Félix Sánchez, son totalmente opuestos, son distintos en la manera de pensar y vivir el fútbol. La pregunta es, Sol, lo que está buscando la Federación Ecuatoriana de Fútbol es un técnico, obviamente, que trate de potenciar a esta generación importante que tiene Ecuador, o un técnico que esté acorde al dinero que tiene disponible la Federación. A todos nos llamaba la atención, todos nos cuestionábamos aquello, yo con las diferentes fuentes hacía lo mismo, les decía, ¿por qué son tan distintos los perfiles? Claro. No estamos tratando de buscar desde una línea, desde una orientación, es decir, a ver, la base es que la selección juegue así porque tenemos el material, de acuerdo a ello el espectro es tal. Y me decían que lo que buscaban era en torno a un director técnico que pueda llegar a potenciar, sí, a los jugadores, que haya tenido experiencia en el manejo, por ahora todavía nuestra selección es joven, entonces sí, esa también era un parámetro. Y después, obviamente, y hay algo que no hay como deslindarlo, quizás para Federación en el discurso público no es lo más importante la parte del dinero, pero en la práctica aparece como un factor fundamental para la determinación de los candidatos. Lo de Becachese parecía que estaba muy cerca, se había inclusive hablado de que él había ya mandado su propuesta, es decir, lo que él pretendía ganar en la Federación Ecuatoriana. Lo de Bento me parece que tuvo alguna realidad, algún asidero, porque me contaban una reunión que existió. Lo de Almada, me decía un miembro del directorio, es imposible, nos han dado la carpeta en varias ocasiones, pero él tiene una cláusula de $1 millón que hoy Federación no puede costear. Topábamos el otro tema, íbamos directamente a la fuente desde el entorno de Almada y nos decía que no ha tenido ningún tipo de comunicación, así que se mantuvo como un rumor de prensa. Mis cracks, esto ha sido todo por hoy. Yo les agradezco que nos sigan y que nos estén comentando y me estén mandando saluditos. Muchas gracias a los que son constantes, cuídense mucho, les mando grandes besos, bye.